¿Cómo les va? En esta clase vamos a hablar de la evolución del hombre, o sea, cómo aparece el hombre como especie en este mundo. Para eso hay que explicar algunos conceptos, partiendo del primero y el más importante de todo, que es el proceso de hominización. Por definición, la hominización sería el proceso evolutivo que, partiendo de antepasados comunes, partiendo de antepasados comunes con el gorila y el chimpancé, dieron lugar a la aparición del Homo sapiens. ¿Eh? Esa es la definición de hominización. Ahora, si uno recuerda un poco la teoría evolutiva, esto cierra perfectamente bien, porque uno dice, bueno, en la evolución las especies fueron estimuladas, los individuos fueron estimulados por los cambios ambientales y estos cambios ambientales generaron diferencias físicas. Estas diferencias físicas entre un individuo y otro permitieron que unos se adaptaran y otros no. Inevitablemente en el tiempo evolutivo, miles de millones de años, estos cambios adaptativos fueron modificando a los individuos de una especie para transformarlos en otra. Ahí aparece el gran abanico de especies. Bien. Eh, Entre los mamíferos, entre los monos, aparece el gorila, el chimpancé, y aparecen especies que no son iguales al gorila y al chimpancé, pero que comparten características comunes. ¿Eh? O sea, los primates. Dentro de ese lío, gorila, chimpancé, aparece una especie que después vamos a ver, que es el Australopithecus, género Australopithecus, mejor dicho, género Australopithecus, porque dentro del Australopithecus hay varias especies, que son o dan el puntapié inicial para el proceso evolutivo. O sea que la hominización parte de antepasados comunes con el gorila y chimpancé, que dan lugar a la aparición de un nuevo género, Australopithecus, cuyas especies, subespecies vamos a charlar después, que fueron evolucionando para dar lugar a los primeros homínidos, como el Homo habilis, luego el Homo erectus y al final el Homo sapiens. Nombro estos tres dando una jerarquización del temario. Hay algunas especies más, pero creo que con esto más o menos uno puede explicar el proceso evolutivo de la hominización y por qué estamos nosotros en la Tierra como especie. ¿Está? Una vez explicado el concepto de hominización, que es el proceso evolutivo, vemos que son los homínidos. Los homínidos son el conjunto de especies que, en teoría, constituyen la línea evolutiva de Sapiens. O sea, las distintas especies que fueron apareciendo y fueron evolucionando hasta llegar a dar lugar al Sapiens, o sea, a nosotros. En el cuadrito yo lo que quise resumir, tampoco es para memorizarlo, pero es para solamente entender, aparece el Australopithecus como una especie que no es un homínido, por eso lo separé, pero a partir del Australopithecus, ¿eh? Que es el género Australopithecus, que da lugar a varias especies como el Afarensis, el Africanus, el Gargi y el Robustus, entre otros, son las distintas especies que son antepasados, no son parientes, no somos parientes, son antepasados que dieron lugar a la aparición primero de los homínidos y después del sapiens. Primero de los homínidos y después del sapiens. Recuerden que una de las características fundamentales de los homínidos es la modificación en la capacidad craneal. Una de las cosas importantes en la evolución de las especies. Bueno, ahora vamos a charlar un rato sobre lo que es el Australopithecus o qué son los Australopithecus, qué características importantes tuvieron. Son los que dan el puntapié inicial. Recuerden que nosotros venimos de antepasados comunes con el gorila y el chimpancé. O sea, en algún punto del proceso evolutivo, las diferencias físicas entre los individuos hizo que la naturaleza eligiera a uno y a otros. Y a los que no eligió, se extinguieron. En el caso del Australopithecus, se adaptó a los cambios ambientales y dio lugar a la aparición de distintas especies de Australopithecus que permitieron a su vez
con el tiempo la aparición de un nuevo género que fueron los homínidos. ¿Eh? Dentro de los homínidos, los más importantes son el habilis, el erectus, y fíjese que yo en el cuadrito puse neandertalis y sapiens, y saqué de erectus dos flechas, porque por lo que se sabe, tanto en neandertalis como en sapiens fueron casi contemporáneos. ¿Eh? Y bueno, entre Erectus y Neandertal y Sapiens hay algunas subespecies, pero en el proceso evolutivo yo debo de acordarme que aparece como el primer homínido importante el habilis, como segundo homínido en importancia el Erectus, y al final Neandertales y Sapiens, que son los que van a en definitiva a quedar. ¿Mm? Bueno, eso lo vamos a ir charlando de a poquito. ¿Qué tengo que recordar de Australopithecus? Primero, que Australopithecus es el género que da lugar a las distintas especies, como el Anamensis, ¿sí? El Afarensis, el Robustus, ¿eh? Eh, y acordarse de que estos son inevitablemente diferentes opciones desde el punto de vista genético estimulados por el ambiente, ¿no? Bien. En términos generales, los australopithecus habitaron o aparecieron en el África, tienen una antigüedad, el más antiguo 4,2, 4,3, 4,4 millones de años, esa es la máxima antigüedad. Y la característica más importante de estos australopithecus es la bipedestación. ¿Qué significa la bipedestación? Por definición, es la capacidad de andar erguido, o la propiedad que termina con la liberación de las manos. Parece una tontera, pero este es un dato que va a ser fundamental en el proceso evolutivo. Si uno analizara, por ejemplo, Lamarck, la teoría de Lamarck, que hablaba de caracteres adquiridos, uno podría hablar del Australopithecus y pensar de esta manera, ¿no? El Australopithecus se encontró con un cambio en el ambiente. ¿Cuál fue el cambio en el ambiente? Bueno, en su momento el Australopithecus vivía, como todos los monos, sí, como todos los monos, en los árboles, porque el ambiente era arbóreo, había grandes bosques, grandes selvas. Cuando el ambiente empieza a cambiar y empiezan a desaparecer los grandes bosques y empiezan a aparecer las praderas, las sabanas y toda esa historia, claro, estos bichos se encontraron, estos individuos se encontraron con que el ambiente le estaba cambiando, le estaban cascoteando el rancho y dijeron, muchachos, nos estamos quedando sin alimento y sin casa, ¿qué hacemos? Y algunos se habrá dicho, bueno, bajémonos del árbol, tirémonos del árbol, porque ya no tenemos más espacio, y veamos qué pasa. Y cuando se bajaron del árbol, se dieron cuenta que podían andar en dos patas y no necesitaban las cuatro patas para andar y trasladarse. Esto era en el imaginario, ¿no? Entonces, según la más. Entonces, los que pudieron adquirieron la capacidad de andar en dos patas. Dijeron, che, mirá qué bueno es andar en dos patas, porque ahora podemos recorrer más territorio. Al recorrer un territorio mayor, podemos acceder más fácilmente al alimento. Dijeron, yo, le dijo un australopiteco al otro, yo no me subo nunca más al árbol. No, yo tampoco. Perfecto. Pero esto sería, según Lamarck, la adquisición de una característica que terminó siendo ventajosa para la especie. Esto sería Lamarck. Entonces el Australopithecus se convierte en un tipo bípedo y gracias a esa bipedestación se adapta al cambio ambiental y evoluciona. Bien, perfecto. Si uno analiza la teoría de Darwin, la visión de Darwin, ¿cuál podría haber sido? Y no, la naturaleza eligió a este individuo porque como tenía la posibilidad de dar bípedo para que viviera en tierra, y al que no tenía la posibilidad de dar bípedo que viviera arriba del árbol, entonces quedarte en el árbol. Y así la selección natural eligió a los individuos que mejor se adaptaban según las características. Los neodarwinistas, ¿qué hubieran dicho de este concepto? No, señores, la bipedestación tiene que heredarse, tiene que existir un gen que permita la bipedestación para que los individuos puedan ser bípedos. A ver, imaginemos una situación. Si yo soy una vaca y ando en cuatro patas,
quiero que mi hijo cuando nazca ande en dos patas. Sí, sí, está todo muy bien. Vos podés querer mucho, pero en la realidad es imposible, porque vos no podés transferir a tu descendencia lo que vos no tenés. ¿Se entiende? Yo no puedo, a ver, por ejemplo, qué lindo sería tener hijos con ojos azules. Oh, muy lindo, sí, pero yo no puedo transferir, no puedo pretender que mis hijos nazcan con ojos azules cuando yo no tengo la posibilidad genética de transferirle esta característica. Bueno, lo mismo con esto. O sea, para poder ser bípedo había que tener material genético, teníamos que tener variabilidad. Bueno, esta especie, o estos Australopithecus, el género Australopithecus con sus variantes, con sus distintas especies, tuvieron la posibilidad de tener variabilidad genética, lo cual le permitió expresar la bipedestación y transferirla a la descendencia, cosa que ya los que fueron naciendo en etapas posteriores ya nacían bípedos y listo, ya está, no había ningún problema. La teoría neutralista, la la de Kimura, ¿qué hubiera dicho? Que la bipedestación es una consecuencia del azar. Que si bien la bipedestación puede estar determinada genéticamente, la evolución del Australopithecus fue azarosa. Y por último, me quedaría la teoría del equilibrio puntuado. ¿Qué hubieran dicho estos muchachos en 1975 sobre el Australopithecus? ¿Qué plantearían? El Australopithecus es el resultado de un periodo de éxtasis evolutivo. Había antepasados comunes con el gorila y el chimpancé que estuvieron en éxtasis evolutivo. No sabemos cuáles son. ¿Ah? Pero no es que el gorila y el chimpancé se cruzaron. No, no, no. Antepasados comunes con el gorila y el chimpancé. Andá a saber cuál es la especie perdida que está dando vuelta por ahí, que estuvo durante un periodo muy largo de tiempo en éxtasis evolutivo. De golpe se produjo el cambio brusco en el ambiente, que sería el cambio de bosque a pradera, y esto estimuló la aparición de una nueva especie, o sea, un fenómeno de macroevolución. Por lo tanto, el Australopithecus sería una especiación resultado de un éxtasis evolutivo. Fíjate cómo con las cinco teorías yo puedo explicar lo que estamos hablando. ¿Cómo aparece el Australopithecus? ¿Cuál de las cinco teorías es la correcta? En realidad, uno debería pensar que son cinco teorías. Ninguna puede descartarse, ninguna puede afirmarse por completo, porque no se pueden comprobar por completo, pero si ustedes tuviesen que inclinarse por una o por otra, desde mi punto de vista, yo me inclinaría por la teoría neodarwinista, que es la más coherente de todas, ¿no? Evolución, más material genético, más estímulo del ambiente, bla, bla, bla. Bien. ¿Qué otro dato me tengo que acordar? Bueno, básicamente que aparece Lucy como el esqueleto más conocido, que el Australopithecus en términos genéricos mide 1,20 m, que ya es un bípedo. ¿Cómo sabemos que son bípedos? Y por las características del hueso. O sea, hay dos huesos que me permiten identificar la bipedestación. El fémur y el ángulo que forma el fémur con la cadera. El fémur se rectifica, a diferencia de los que andan en cuatro patas. El fémur es más recto, ¿está? Y el ángulo con la cadera es distinto al ángulo que forma un cuadrúpedo, por ejemplo. Eso sería una característica. Otra característica es la capacidad craneal. La capacidad craneal, si vos tomás un cráneo hoy vacío y le tapás todo el agujero y lo llenás con agua, eso sería el volumen que puede contener, ¿no? Hoy estaría aproximadamente de entre 500 a 600 centímetros cúbicos, una botellita de medio litro, que equivaldría a la capacidad craneal de un simio actual. ¿No? ¿Qué comparten con los humanos? Básicamente compartimos la bipedestación con el Australopithecus, gracias a Dios compartimos la bipedestación, y la característica del primer premolar con dos cúspides. Eso tómenlo con pinza, pero bueno, son características morfológicas. Pero acá hay un dato importante. La característica de los molares hace que el Australopithecus sea un tipo herbívoro. Herbívoro, ¿está? Pero que mejoró su calidad de vida a partir de qué? De la capacidad de caminar, porque al caminar pudo recorrer más territorio y pudo acceder
a mayor posibilidad de comida. Recuerden que hay un famoso dicho que dice, panza llena, corazón contento. O sea, vos primero tenés que sobrevivir para poder reproducir. Este fue un dato bastante interesante a tener en cuenta. Buenísimo. Como verán, en el proceso evolutivo, el Australopithecus o los Australopithecus dan lugar a la aparición de un nuevo género, que es el género Homo, cuyo representante más importante, no más importante, sino cuyo representante primario es el habilis, la especie habilis. Se lo denomina habilis por una característica fundamental, que es la habilidad manual que le permite a esta especie ser el primer homo en fabricar herramientas. ¿Eh? A ver, dividamos las aguas. ¿Por qué tiene habilidad manual? Porque obviamente hereda, entre comillas, una forma de decir, la bipedestación. Ya nace bípedo, por lo tanto nace con las manos liberadas para poder utilizar en otras cosas. A eso hay que sumarle la oposición de pulgar en la mano que le permite utilizar a la mano como una pinza digital. La bipedestación, sumado a la habilidad manual, perdón, la bipedestación, sumado a la oposición del pulgar para poder utilizar la mano como una pinza, y ya con algunos rasgos de inteligencia superior, el tipo toma una piedra, le da filo y la utiliza como una herramienta, por ejemplo. ¿Y esto qué le permite? Y bueno, le permite rasgar el cuero, la carne, y ahí empieza a incorporar el consumo de carne, que para mi gusto es un punto fundamental, es un punto de inflexión, porque la incorporación de carne hace que incorpore grasa, que incorpore aminoácidos esenciales, y esto daría pie para empezar a construir en el proceso evolutivo un cerebro pensante, ¿no? O sea, para terminar con un cerebro pensante. Por eso también necesita ir acomodando un poco su capacidad craneal. Ustedes van a ver que tiene una capacidad craneal mayor al Australopithecus, este ya de 800 centímetros cúbicos. Y otro de los datos que es importante entender es que habita toda el África. ¿Por qué lo descubro en el África, todo el continente africano? Bueno, porque al ser bípedo puede trasladarse más. Entonces ya el tipo recorre más territorio, entonces lo puedo encontrar formando grupos en distintas partes del África. Y bueno, con herramientas para poder construir y defenderse, ya la calidad de vida mejora. Estas son las características más importantes a tener en cuenta del Homo habilis. Una antigüedad de 2,5 millones de años, su capacidad craneal aumentada, habita toda el África y obviamente tiene la capacidad de fabricar herramientas muy rústicas, pero fabrica herramientas. Eso es el dato fundamental. Gracias a la habilidad manual que la hereda, esto tómenlo entre comillas, no es que la hereda genéticamente, pero en realidad viene de las transformaciones que ha sufrido el Australopithecus, que es la bipedestación, y que en el Homo habilis ya queda incorporada. Uno podría decir, si tuviese que utilizar algún término explicativo, decir, bueno, un carácter adquirido que se transfiere perfeccionado a la descendencia. Podría ser, sí, podría ser. Es todo teórico, pero ese sería el concepto. ¿De acuerdo? Bueno, la evolución sigue actuando sobre la especie, sobre los homos. En este caso, da lugar a la aparición de una nueva especie que es la Erectus o el Erectus. Em, Recuerden que en el proceso evolutivo el habilis da lugar a la aparición del Erectus en este proceso. El habilis ya tenía conquistado, si quiere decirse así, todo el continente africano y ahora el Erectus va a tener como una característica fundamental una bipedestación perfecta, ya va mejorada la bipedestación, perfeccionada,
tiene la capacidad de tener grandes recorridos, de tener una perfecta bipedestación, tiene una muy buena traslación, por lo tanto puede correr y mejora la fabricación de herramientas. Esto le permite mejorar su calidad de vida, su perspectiva de vida, incorporar en forma definitiva la carne a su alimentación, que ya había arrancado en las especies anteriores. Ahora, entiendan esto. eh, Aparte de la bipedestación, la construcción de herramientas mucho más complejas, la incorporación de la carne, también incorpora el manejo del fuego. Eh, este muchacho eh, está bien alimentado, ya forma grupos pequeños que van caminando de un lado al otro y se encuentra con que ya el África le queda chica. Entonces lo que intentan hacer es pequeños grupos de erectus, ya determinados, empiezan a trasladarse a otros lugares. Y es, por lo tanto, el primer Homo en salir del continente africano. No desaparece, salir, migra. Entonces es el primer Homo en migrar. Así como el habilis es el primer Homo en fabricar herramientas, el Erectus es el primer Homo en migrar. ¿Hacia dónde se producen las migraciones? Esto está establecido, ya estudiado. El primer continente en donde aparece el Erectus es el asiático. Le sigue el continente europeo y por último el continente oceánico. Obviamente que no existen rastros de Erectus en América. Bueno, fíjense que la capacidad craneal es de 1000 centímetros cúbicos, mientras que en el habilis era de 800. Y bueno, tiene una antigüedad de 1,5 a 1,6 millones de años. No hay mucho más para decir. Yo creo que lo más importante sería establecer el concepto de la migración y hacia dónde, y el manejo del fuego. Con esto creo que no vamos a tener muchos más problemas. Bueno, por último llegamos a nuestra especie, el sapiens, que obviamente es el resultado de todo el proceso evolutivo que conocimos como hominización. Arrancamos allá, muy lejos, con el Australopithecus y terminamos hoy con el sapiens. ¿Qué tengo que saber del sapiens? Bueno, obviamente que se lo denomina sapiens por ser un hombre pensante, raciocinio, la lógica. Em, Todo es resultado de un montón de factores, ¿eh? Si no hubiera habido la bipedestación, si el mono no se hubiese bajado del árbol, si con la bipedestación no se hubiese acompañado de la liberación de las manos, la incorporación de la carne, todos estos cambios ambientales que permitieron las transformaciones progresivas, no hubiese existido, no existiríamos, obviamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos perfectos bípedos, tenemos una habilidad manual eh, totalmente desarrollada, pero obviamente con una capacidad intelectual o capacidad de raciocinio que es producto de todo esto. No hay mucho más para decir. Básicamente somos el resultado de la evolución. Nuestra capacidad craneal es de 1500 centímetros cúbicos, con un cerebro totalmente desarrollado evolutivamente y algunas cosas que tengo que recordar. En el viejo mundo tenemos una antigüedad promedio más o menos de 150.000 años, pero en el nuevo mundo, o sea, en América, algunos establecen un valor aproximado de 20.000 años. La pregunta es, ¿cómo aparece el sapien en América si el sapien es producto de la evolución de los erectus y toda Marincoche? Bueno, hay dos teorías que establecen la aparición del sapiens. Algunos hablan que el sapiens es producto de las transformaciones de distintos grupos de erectus, estando estos en África, en Asia y en Oceanía, y que dieron lugar a la aparición del sapiens. Esto se llama la teoría del candelabro. Y la otra teoría es la teoría del arca de Noé, en donde un pequeño grupo de erectus migra
aparece en América y luego se transforma evolutivamente en Sapiens. En realidad ya llega transformado en Sapiens. ¿Por qué le decimos que llega transformado en Sapiens? Porque no hay restos directos en América. Esa es la teoría. La pregunta es a través de cómo hacen para llegar a América. Llegan en un periodo en el cual la Tierra estaba en un periodo de glaciación y donde el estrecho de Bering y el canal de Bering estaban solidificados. O sea, había un puente terrestre entre América y Asia, América y Asia, y esto hace o permitió que migraran. Migraran los sapiens ya formados, o erectus que en su camino se fueron transformando evolutivamente. La teoría migratoria, que a su vez explica la aparición del sapien en América, la que hoy más se acepta, es la teoría del arca de Noé. ¿De acuerdo? Un pequeño grupito se sube al barco y viaja. Al barco metafórico porque no viajaban en barco. Bueno, creo que con esto más o menos cerramos el proceso de hominización y que en definitiva el sapien es el resultado final de todo lo anterior, de todo lo que habíamos charlado, la bipedestación, la habilidad manual. Uno podría decir, si utilizara a la teoría de Lamarck, que el sapien es el resultado de la adquisición de todas aquellas características que fueron ventajosas. Pero bueno, obviamente que esto sería totalmente incorrecto hoy en día, conociendo todo lo que se conoce de genética. Yo creo que la que sigue más apegada a la realidad a la teoría neodarwinista. Pero bueno, lo dejo para que ustedes lo piensen y lo charlaremos en clase. Un abrazo.